Maastricht no se parece en nada a Garrapinillos, y es cierto que la tierra se echa de menos. Aquí encontré la oportunidad laboral que andaba buscando. Soy Jorge Garza y hace casi 3 años que me vine a vivir al sur de los Países Bajos. Eso sí, sigo echando de menos mi tierra, Aragón. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte en persona. Sí, un placer. ¿Cómo estás? Oye, he leído que esta torre de aquí es un símbolo de Maastricht. Sí, la Torre de San Juan, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Garrapinillos. Bueno, pues te cuento un poco mi historia. Yo estudié en la Universidad de Zaragoza, ADE. Después estudié un máster en Comercio Internacional, estuve estudiando un tiempo en China, que a la vez estaba mi novia trabajando en Irlanda, pues eso, los dos queríamos tener experiencias fuera. Y al volver de China, pues decidimos emprender camino en el extranjero y fue Maastricht la ciudad que nos acogió. Yo empecé trabajando en una gran empresa del sector automovilístico que me dedicaba prácticamente a contestar llamadas de atención al cliente, ¿no? De buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Pues me ha pinchado una rueda. ¿Y ahora mismo sigues cogiendo llamadas? No, me pasé a trabajar a una empresa del sector petroquímico. Bueno, pues ahora mismo trabajo en el departamento de estrategia, estudio tendencias de mercado. Esta región de Limburg es famosa históricamente en Holanda por tener empresas químicas y farmacéuticas también. ¿Cómo es vivir en Maastricht? Es una ciudad pequeñita, de 123.000 personas que viven aquí. Estamos justo, si cogieras el mapa, es justo la parte final de Holanda. Estamos a 5 kilómetros de la frontera belga y a 20 de la alemana. En esta ciudad la verdad que hay de todo. Por tener tienes hasta una torre roja, ¿no? Sí, la Torre de San Juan. ¿Pero cuánto mide? Aproximadamente unos 70 metros de altura. La torre está hecha con piedra marlita. Es una piedra muy suave, muy típica de aquí. Es roja, cuenta la leyenda, porque la pintaron con sangre de buey, para protegerla del viento, de la lluvia, porque claro, la piedra al ser tan suave pues necesitaba protección. Hay otra versión que dice que los promotores de la construcción se hacían todo con pintura roja y para pintarla utilizaban óxido de hierro. A día de hoy lo que sí que sabemos es que es pintura, que en 2006 la repintaron con pintura roja. Y la gente aquí, si le preguntamos, ¿qué dirá? ¿Que es sangre de buey o que es pintura? Estoy escuchando aquí italiano, vamos a preguntar. ¿Pero tú hablas italiano? Sí, algo hablo. Ciao. Ciao. Di dove sei? Venecia. Brescia. Sapete che questa torre l'hanno fatto la pintura con la sangue di buoi? No, non lo sapevo. Non può essere, quanto sangue gli serviva. Dai, esagera, una bufala. Ciao. Acá conoces. Per il mondo. En ik dacht, Pues te traigo al lugar que hizo famoso a Maastricht en la historia reciente de Europa, el gobierno provincial de Limburgo. Limburgo es la provincia del sur de los Países Bajos y con capital en Maastricht. Y este sitio es famoso porque es donde se firmó en 1992 el Tratado de Maastricht, que eso sí que os sonará, y es cuando la Unión Europea empieza a llamarse como tal Unión Europea, porque antes del Tratado del 92 era la Comunidad Económica Europea. Esta sala es donde se reúne actualmente el gobierno de Limburg. Ah, como el Parlamento, ¿no? El Parlamento de la provincia de Limburg, correcto. Además, en esta sala es donde se firmó el Tratado de Maastricht. Quizás lo recordéis por las cortinas verdes que había antiguamente, hoy en día las han modificado. Y aquí en concreto, en el centro de esta sala, estaba la mesa original donde se firmó. ¿Y quién lo firmó por nosotros? Felipe González. Era el presidente, ¿no? No, Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda en ese entonces. ¿Fue en esa mesa o había otra? No, en la mesa justo estaba aquí en el centro de la sala y a día de hoy la tienen un poquito más adelante. O sea, que aquí se sigue haciendo política a día de hoy. Aquí se sigue haciendo política y aquí es donde salen a hablar los señores diputados del Congreso de Limburg. Oye, si tú fueras presidente, ¿qué tú querías? Pues yo lo primero que propondría sería un vuelo directo de Maastricht-Zaragoza. Yo te veo ahí y me convences, ¿eh? Sí, seguro. Tú tienes mi voto. Sí, pues adelante con la moción. Oye, pero ¿dónde está la mesa? A ver, que la quiero ver. Aquí, justo al final del pasillo, encontramos la mesa y una copia del Tratado de Maastricht. 2.752 páginas tiene, porque está escrito en todos los idiomas que componían la Comunidad Económica Europea. Yo creo que voy a esperar a la película, ¿eh? Y en esta mesa, en concreto en este sitio, Carlos Solchaga firmó el tratado en la sala que nos encontrábamos antes. Ah, o sea, estás sentado en la misma silla que el ministro Solchaga. La misma silla y la misma mesa, correcto. Pero ¿aquí qué fue lo que se decidió? Bueno, pues se decidieron muchas cosas, pero sobre todo pues las directrices que iba a tomar la Unión Europea en las próximas décadas. Una de las cosas más interesantes que se decidió aquí fue el uso de una moneda única, el euro. Originalmente era ECU, pero se tomó la decisión de llamarlo euro. Que un euro era 166,386 pesetas. Y todavía nos hacía gracia el redondeo. ¿Pero tú llegaste a usar la peseta o no? Sí que la usé y vamos, me acuerdo perfectamente saliendo del colegio en Garrapinillos y para ir a entrenar y a mitad parar en la panadería y comprar con pesetas las napolitanas. Te voy a presentar a Peter, que es el jefe de comunicación del edificio. Ah, ¿qué tal? Encantado. Welcome. Gracias por recibirnos. ¿Cuántas personas vienen aquí al cabo de un año? 10 to 15,000 people yearly. They come from all over the Netherlands, from all over Europe, all over the world. ¿Y la gente qué dice cuando viene aquí? For a lot of young people from East Europe, it's emotional here
because it opens Europe for them. And it's so emotional that they have tears in their eyes. So here is the place that opens the door for me for a new Europe. Muchas gracias, de verdad, Peter. Thanks a lot. Okay. Que vaya bien. Bye bye. Adiós. Bye bye. We waren pas 8, zat in de klas. Naast Thomas en Willem voor Mark en Bas. Jij zat voor Te voy a enseñar uno de mis rincones favoritos de Maastricht. Qué bonita la noria. Sí, es la noria del obispo. Data del siglo XI y su dueño en esa época donó todo lo que producía para el obispo de Lieja para la primera cruzada. Ahora, como puedes ver, está más nueva. Fue restaurada en 2005 y a día de hoy tiene uso para una cafetería que se llama El Molino del Obispo. Lo podemos ver aquí en movimiento. Aquí se muele espelta para la pastelería y vamos a entrar. ¿Sigue financiando la cruzada? No, yo creo que ya dejaron hace muchos años de financiar la cruzada. Estamos en el interior de la pastelería y fíjate qué cantidad de panes, bollos, pasteles y sobre todo tartas. Son típicas de aquí y se basan en la gastronomía del aprovechamiento. Y es más, te voy a contar una cosa que tiene relación con nosotros. May I ask you for one piece? Apricot. ¿Por qué has pedido una de albaricoques? Esto es parte del legado que les hemos dejado aquí en el sur de los Países Bajos. Históricamente, con estas tartas lo que hacían era hacer cocina de aprovechamiento. Cuando llegamos nosotros empezaron a utilizar frutas de nuestra zona, el alberge en este caso. Además tiene como un poco de manzana, ¿no? Sí, correcto, la de alberge ya se la han comido todas. Y además hay otro caso curioso que también con arroz con leche, que se pueden encontrar aquí. ¿Y un trocico como este por cuánto sale? Pues este en concreto 2,75. Y además en este obrador podemos ver cómo lo hacen. ¿Pero aquí qué están haciendo? This is a typical Holland Dutch cookie made in the winter months, the months of December, something like that. ¿Y qué lleva? Cinnamon, brown sugar, that's why it is a dark brown cookie, egg and flour and baking powder. Y también mucho cariño, ¿no? Also love, yeah, sure, yeah. The passion is the most important ingredient. They're ready. ¡Hasta luego, que vaya bien! ¡Bye! Bye bye. Aragoneses voor een mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Os he traído aquí para enseñaros una estatua que tenemos en Maastricht. Ah, ¿y este guerrero quién es? Pues este guerrero es D'Artagnan, famoso mosquetero que murió exactamente en esta ubicación en 1673, aquí en Maastricht. ¿Pero D'Artagnan existió de verdad? Sí, D'Artagnan existió y era parte de la Guardia Real del Rey Sol, Luis XIV. Era un mosquetero, iba con el mosquete es un fusil. Pero el Rey Sol y los mosqueteros no eran franceses. Es que vinieron aquí para hacer un asedio a la ciudad de Maastricht. Y además vino bastante acompañado, vino con 120.000 soldados y él en el asedio murió con 62 años de edad. Por lo que dicen, le llegó la metralla de algún disparo y nadie le ganó con la espada. O sea, que era verdad que la lucha no hay rival que le gane en el combate. Eso es lo que comentan, pero vamos, tampoco lo sabemos seguro. Entonces la gente lo que se queda es que es un personaje de ficción de Alejandro Dumas. Exacto, la mayoría de la gente no sabe que este personaje fue real. ¿Sabéis quién es este hombre? No. Es D'Artagnan, el mosquetero. It's the guy from the book. I don't remember the name, but it's from a book. Los tres mosqueteros. ¿Y de dónde venís? France. De Francia, y no sabéis que aquí murió D'Artagnan. No. ¿Qué pensaría Alejandro Dumas después de esto? He would be sad, but I didn't know. Now I know. Thank you, I guess. Solo os falta leeros el libro. Que vaya bien. Gracias, hasta luego. Bueno, Jorge, se está escondiendo ya el sol y ¿qué vamos a hacer? Pues nos encontramos ahora mismo en el barrio de Nazaret, en Maastricht. Es un barrio residencial que se encuentra a 10 minutos del centro en bici y es donde nosotros vivimos. Porque tú vives aquí con más gente. Sí, bueno, vivo con Sandra, que te la voy a presentar. Hola. Hola, ¿De dónde eres? de Julbe, de Teruel. Ah, ¿tú también eres aragonesa? Sí. ¿Desde cuándo estáis juntos? Desde el instituto. Vamos a hacer 9 años, ¿no? Sí. Oye, ¿tú a qué te dedicas aquí, Sandra? Soy profesora de educación primaria. ¿Y notas mucha diferencia entre tu colegio en Aragón y el colegio en el que das clase? La verdad que sí, yo crecí en el colegio rural de Julbe y no tiene nada que ver con esto, aunque ambos tienen sus ventajas, tengo que decir. Oye, ¿nos enseñáis vuestra casa? Sí, claro. Vamos a verla. Ah, ¿está por aquí? Sí, justo aquí. Venid, que os enseño el salón. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Unos 100 metros cuadrados. Está dividido en 3 plantas. Sí, y además tenemos el jardín, lo mejor de todo. Te voy a enseñar algo que tengo en mi pueblo. Impresionante. El mejor queso del mundo mundial, de Julbe. Este jamón me lo trae mi tío. Este es de Teruel. Embutidos de Julbe también. Pero que te traes aquí un alijo entero, ¿eh? Sí, siempre. Porque está buenísimo y porque aquí no puedes encontrar nada igual. ¿Y hasta imanes tienes aquí? Sí. ¿Y esta foto? Del año pasado en la hoguera de San Antón, en mi pueblo. Esta es toda mi familia. Y mi abuelo tenía que encender la hoguera. ¿Tú pudiste ir? Yo no pude ir. Da mucha pena, pero sabes que te tienen en cuenta. ¿Y la guitarra esta que está aquí, de quién es? Mía, toco un poquito, pero no me puedo considerar guitarrista. Pero en mi familia sí que hay un legado de músicos, sobre todo cercano al mundo de la jota. Mariano Garza es mi abuelo, mi padre también se llama Mariano Garza en este caso. Mi padre canta y mi abuelo bandurria de nobleza baturra durante muchos años. Por aquí tienes la camiseta del Zaragoza, ¿eh? Sí, con el león a todos lados.
La tengo aquí, además está bastante usada. Pero es de Sergio Gil, que es como para mí como si fuera un hermano. Y bueno, esta en concreto es la primera camiseta que utilizo. Por motivos laborales mis padres trabajaban y entonces la madre de Sergio pues nos ha cuidado tanto a mi hermano como a mí, nos llevaba al colegio, comíamos con ellos, entonces claro, somos como sus hermanos mayores para Sergio. ¿O tú sabes qué? ¿Qué? Que ahora él también quiere verte a ti. Hola Jorge, ¿qué tal? Aprovecho a mandarte este mensaje, ya que me han dado la oportunidad de hacerlo. Y nada, quería recordarte que eres una persona muy importante para mí, que eres y serás siempre un ejemplo a seguir, por mucho que me cueste a veces hacerte caso en algunas cosas. Que ya sabes lo que te quiero, que por circunstancias, tú por tu trabajo, yo por el fútbol, no nos vemos el tiempo que nos gustaría poder estar juntos, pero bueno, ahora se acercan Navidades y seguro que disfrutamos y estamos juntos y estamos bien con la familia, que es lo más importante. Un abrazo muy fuerte y te quiero. Joder, tío. Qué guay. ¿Es muy importante para ti? Sí, es que como te he dicho, para mí es mi hermano. ¿Qué le dirías a él ahora mismo? Pues nada, Sergio, tío, que a seguir trabajando duro, como tú sabes, que van a salir las cosas y que toda la familia estamos contigo desde la distancia y que en cuanto pueda voy a verte. Un abrazo, te quiero. Desde Maastricht, aragoneses por el mundo. Pues vamos a ir a una terraza a tomar algo, que es algo muy típico de aquí. La gente sigue saliendo a las terrazas aunque haga frío. Da igual la época del año que sea, diciembre, enero, febrero, las terrazas están siempre llenas, incluso nevando, porque están perfectamente equipadas, tienen calefactores, tienen mantas. Hola chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Lu? Bueno, ¿ellos quiénes son? Bueno, pues estos son nuestros amigos de aquí de Maastricht. Gonzalo, Lucía y Pau. ¿De dónde sois? Yo soy de Madrid. ¿Y tú? Yo soy de Málaga, pero nací en Argentina. Yo soy de Lleida, yo soy científico, trabajo para una empresa farmacéutica. ¿Pero hay aquí mucho negocio de farmacéuticas o qué? Sí, no está mal, no está mal. ¿En qué notáis que ellos son aragoneses? Hombre, por supuesto cuando hablan el co... El bonico, el mágico. ¿Pero sois mucho de hablar con icos? Un poquito. Un poquito sí, un poquito sí. De croquetas, vais bien servidos, ¿eh? Estos son bitterballen, que es lo que sería la croqueta de aquí, de Países Bajos. Están hechas de ternera las bitterbollen. ¿Pero cómo es por dentro? ¿Cambia mucho? ¿Por dentro? Sí. Bueno, no, se parece bastante a una croqueta. Me gusta lo que cambia. Y te las ponen siempre con mostaza. O sea que como las tapas nuestras, ninguna, ¿no? Ninguna, nada que ver. Oye, y hablando de tapas, hablando de la tierra, ¿os veis volviendo pronto o no? Sí, yo creo que cada vez falta menos. Ya, tranquila que enseguida nos tienes por ahí ya. Bueno chicos, os vamos a dejar aquí que disfrutéis de la velada, ¿vale? Vale, pues gracias. muchísimas gracias por venir y nada, un saludo para toda la familia y amigos. Gracias. Y para el Julve. Venga, pues ahí queda eso, nos vemos pronto. Adiós. Gracias.